Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Ya lo habíamos anticipado, el periodista, colega Ernesto Cornejo, corresponsal para RNA de Los Ángeles. Desde Los Ángeles, en California, Estados Unidos, Ernesto Cornejo. Ernesto, bienvenido, qué gusto verte y poder saludarte. Un gusto, Diana. Saludos, Tony, a toda la audiencia hasta El Salvador. Amanece ya acá en la costa oeste de los Estados Unidos con una temperatura de 6 grados y esto va a continuar en disminución de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos a consecuencia de las lluvias que se han registrado en las últimas horas. Desde acá le vamos a estar ampliando en los próximos minutos todo lo relacionado con la comunidad salvadoreña, los temas que están en discusión en el Ejecutivo, temas importantes como las políticas migratorias, también que dicen y las reacciones de los activistas pro migrante, la otra cara, los afectados, quiénes son los que podrían verse en riesgo. Todo esto lo vamos a estar viendo más adelante. Y antes de continuar conversando contigo, Ernesto, agradecemos infinitamente para nuestra audiencia tu esfuerzo de esta mañana porque cuéntanos exactamente dónde estás, en una calle de la ciudad de Los Ángeles, y tú mismo has armado ahí tu cámara, tus luces, tu equipo. Y yo le decía a Ernesto, a Tony, es que Ernesto es pro, él es un gran pro. Mira, Ernesto, 2 horas antes estás allá, o sea, son las 6 de la mañana con 13 minutos en Los Ángeles, ¿verdad? Y como te preguntaba Tony, ¿a dónde estás? Así es, Diana, son las 6 de la mañana con 13 minutos, ya en El Salvador estamos hablando de las 8 de la mañana con 13. Estoy justamente, esta calle que está aquí atrás de mi espalda es el Hollywood Boulevard. Estamos específicamente cerca de las montañas de Hollywood, las que se vieron inmersas hace algunos días en masivas evacuaciones por este punto, los incendios que han arrasado ya con más de 12,000 estructuras acá en el sur de California. Esta parte se vio muy en riesgo, estamos a escasos metros del letrero muy común, conocido acá por turistas nacionales y extranjeros, el Hollywood, y también más adelante de acá donde nosotros nos encontramos inicia ya el Paseo de la Fama, donde sabemos que están plasmadas las estrellas de todos estos artistas que han marcado un precedente importante en la cinematografía, el arte, la música, el teatro. Sabemos que aquí hay muchos latinos también, que es muy visitado por los salvadoreños. Ya amanece, ya vemos también cómo los restaurantes en este punto, algunos americanos, otros latinos, ya inician lo que es el proceso de apertura para recibir a todas las personas que pasan a sus jornadas de trabajo. Ya más adelante, también de acá donde nosotros nos encontramos, hay una parte donde ya está el metro funcionando. Vemos cantidades muy temprano, la comunidad latina también se levanta a poder iniciar con su jornada laboral. Somos que marcan un precedente acá en los Estados Unidos. Antes que nada, dijiste lluvias. Esa es una bendición en estos momentos, Ernesto. En efecto, sabemos que en los últimos 15 días atrás, Diana, y a toda la audiencia, que el sur de California se vio en esta emergencia dura. 28 personas fallecidas, al menos 5 incendios de grandes proporciones que arrasaron con todo a su paso, ciudades enteras. Sabemos que Pasadena, Malibu, Santa Mónica, Palisades, hemos visto cómo en estos puntos la comunidad americana y también latinos, porque es importante mencionarlo, se vio en emergencia por estos incendios provocados por los vientos de Santa Ana que llegaron arriba de los 150 kilómetros por hora en las zonas altas. Es decir, para hablar al buen salvadoreño, que se tuvieron vientos huracanados sin lluvia, lo que provocó que inmediatamente los conatos de incendio que nosotros conocemos se propagaran, arrasaran con todo a su paso, mansiones, casas, negocios, establecimientos de comida, se vieron inmersos bancos también. Es una situación muy compleja que se ha vivido, lo que activaron los protocolos de seguridad y también las atenciones por parte de la ciudad angelina y también los bomberos,
en la que lastimosamente se probó la capacidad de ellos y, como mencionan algunos expertos, dejó mucho que desear por el simple hecho que no contaban con las capacidades acá en Estados Unidos para poder contener incendios de grandes proporciones como en Sur California. Ha sido escenario históricamente por años, compañeros y amigos que están viendo esta entrevista, de incendios como estos, pero no la magnitud que se tuvieron en los últimos días. Definitivamente una situación bastante alarmante, y la lluvia ha venido a calmar lo que son las llamas que todavía estaban tratando de generar o volver nuevamente a activarse en zonas propicias donde se han registrado estos incendios. Ernesto, entremos al tema migratorio. Ayer conversábamos con otro salvadoreño, Luis Montes Brito. Él está del otro lado, en la otra costa, en el noreste, en Long Island, y hablaba sobre cómo han cambiado los hábitos o están en alerta los salvadoreños indocumentados, la comunidad, bueno, los migrantes indocumentados, porque hemos visto escenas de esta gente subiendo a los aviones, siendo deportados, los operativos del ICE o ICE, con el apoyo del FBI, anda la DEA, la patrulla fronteriza, están llegando, tocan puertas, es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo en la costa oeste en las últimas horas? Las promesas de campaña, Tony, se han hecho efectivas por parte de la nueva administración estadounidense. Sabemos que Donald Trump, en conjunto también con su vicepresidente, vinieron armando esta política de campaña desde que inició, y uno de los temas importantes eran los cambios en las leyes migratorias, lo que ellos aseguraban que la administración anterior, liderada por Biden y Harris, dieron apertura para que migrantes procedentes de Sudamérica, Centroamérica, México y otras partes del mundo arribaran a los 8 puntos fronterizos, una situación bastante compleja, lo que generó, sabemos que la administración anterior, la generación de programas importantes como el Parol Humanitario y el CBP-1. ¿Qué sucede con esto? Sabemos que muchas personas entraron bajo esta modalidad, pero otras no. Entonces es ahí que la administración entrante dice, vamos a analizar, vamos a detener por momentos y cancelar estos programas. Las personas que estaban a escasas horas de sus citas quedaron varadas en las fronteras, no pudieron ingresar. Después de la toma de posesión de la nueva administración acá en los Estados Unidos, se lleva a cabo lo que son estas firmas ejecutivas muy importantes, cambios en temas económicos, sociales, pero principalmente lo que era una promesa de campaña se hizo una realidad: deportaciones de inmigrantes acá en los Estados Unidos. Es importante referirnos que en medio de este tema también está la comunidad salvadoreña. Sabemos que, y de acuerdo a expertos, hay más de 200,000 personas bajo las diferentes modalidades que tienen una orden de deportación, ya sea que entraron bajo el programa CBP-1, Parol Humanitario, estaban en un proceso de asilo, pero ojo también, en medio de esto hay salvadoreños perfilados a pandillas que representan una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Ernesto, detengámonos ahí un ratito. Ok, decías que más o menos se estima que en la zona de California, entendería, o no sé si Los Ángeles, habrá alrededor de 200,000 salvadoreños que tienen, que están en algún proceso migratorio para estar bajo la ley. Pero de estos hay algunos que sí ya están perfilados, que han cometido delitos. De estos 200,000, Diana, es a nivel nacional, de los que tienen localizadas las autoridades. Los Ángeles se conoce como el departamento número 15 de El Salvador. ¿Por qué? Porque hay más de 1 millón de salvadoreños radicados solo en esta ciudad. Hablamos que es muy nutrida la cantidad de salvadoreños. Como tú ya lo mencionabas, sí hay perfilados en estos 200,000 personas, más podríamos hablar de acuerdo a las estadísticas y a las investigaciones que vayan haciendo las autoridades. Ya se habla de una persona salvadoreña que entró bajo esta modalidad de que las autoridades lo detuvieron, revisaron su documentación y van verificando que sí contaba con un antecedente de pandillas en El Salvador. Lo que pasó
inmediatamente el proceso de deportación y fue enviado hasta su país de origen. Acá Los Ángeles, es importante referirnos a esto. Muchas veces se confunde la población al hablar que dice California es un estado santuario. Sí, pero hay ciudades en específicas que brindan la protección de evitar la deportación y la colaboración con las autoridades de ICE, de la DEA. La policía no puede ayudar a ningún tipo de redada, solo acá en Los Ángeles. No así si, digamos, hablamos de Long Beach, hablamos de la parte de Bakersfield, de Oxnard, que estamos hablando al norte, yendo como de aquí hasta la parte de San Francisco, que son ciudades que no cuentan con esta protección para la comunidad inmigrante, lo que se miran en un riesgo. Es por eso que las autoridades locales de esta ciudad, liderada por la alcaldesa Karen Bass y su consejo, iniciaron procesos de modificaciones de leyes para la protección del mismo. Y la comunidad, los activistas pro-migrantes, lo que han iniciado con esta campaña de información, concientización para todas las familias, para que se sientan no en riesgo, sino que estén tranquilos, porque hemos visto cómo en las últimas horas, si hablamos de capturas, Diana y Tony, son más de 1,500 capturas que ya han realizado las autoridades, no de salvadoreños, sino que acaban mexicanos, centroamericanos, suramericanos, y es por eso esta política que se está dando de cero tolerancia a la inmigración irregular. Perfiles importantes, como por ejemplo, sabemos que muchos llegan con el tan anhelado sueño americano a este país, pero estando en este curso, lastimosamente se pierden, cometen errores de andar manejando bajo los efectos del alcohol, de drogas, sin licencia, lo que son acreedores de algún tipo de sanción por las autoridades, y esto ya los perfila para un proceso migratorio posterior que ellos quieran hacer, y se reinciden nuevamente. Es ahí donde vienen las capturas y los procesos de deportación. ¿Qué va a pasar con Pedro Pérez, que trabaja en la agricultura, que tiene ya varios años de estar ahí, que no ha cometido ninguna falta, ningún delito, que se ha portado bien, que ha llegado a trabajar? Que pague impuestos. Pero que vive que no tiene documentos. ¿Qué va a ocurrir con este tipo de personas de cualquier nacionalidad? Después de que, digamos, se ensañen, por utilizar una palabra, o se fijen como objetivo a los que sí tienen faltas y que ya los hayan deportado a la mayoría. Lastimosamente, Tony, en los últimos datos de las autoridades de ICE mencionan que del 100%, casi el 45% son que no tienen un récord criminal. Es decir, y lo han reiterado las autoridades, que si están con una persona que es perfilada como de peligrosidad o ha cometido un error y se encuentran, como decimos el buen salvadoreño, estabas en el lugar menos indicado, a la hora menos adecuada y con las personas que no te iban a traer beneficios. Lo capturan y dicen, ¿saben qué? Te vas junto con ellos. O sea, igual, parejo, va a ser parejo. Sí. A ver, a través de una nota de CBS News, a través de declaraciones de la congresista por la Florida republicana María Elvira Salazar, hemos conocido de un posible acuerdo entre Donald Trump y Nayib Bukele para convertir a El Salvador en tercer país seguro. Eso implicaría que El Salvador estuviera recibiendo indocumentados deportados de cualquier parte del mundo. Ya una vez aquí no sabemos qué ocurriría, pero sí María Elvira Salazar dejó entrever que los que son venezolanos del Tren de Aragua, dijo que las cárceles de Bukele son bastante grandes. Estoy parafraseando lo que ella expresó. Estas fuentes. ¿Qué has escuchado tú? Sabemos que en los últimos días la nueva administración de Trump y Nayib Bukele sostuvieron una reunión vía telefónica para poder conversar sobre las acciones que podrían trabajar articuladamente entre ambos gobiernos. Sabemos que Centroamérica, países de la región, son paso idóneo, donde hemos estado ahí, hemos constatado y reiterado que es una cantidad enorme de suramericanos que pasan por nuestros países y que vienen con ruta hacia los Estados Unidos, y es lo que la nueva administración quiere evitar.
los puntos ciegos, las estrategias que toman y las modalidades de los contrabandistas, los famosos polleros o traficantes de personas. ¿Qué es lo que viene a suceder? ¿Qué es lo que dice esta congresista muy polémica, sobre todo, Tony, y también que es una de las pocas que está empezando a reprochar algunas acciones que están tomando desde la nueva administración? Se decía, un tercer país seguro. Es importante primero para partir, Tony, y a toda la audiencia, de la importancia del tercer país seguro. Y es que de acuerdo a lo que menciona ACNUR, escucha, un país que es considerado tercer o seguro para las personas que están en proceso de asilo, en proceso de que se les mire en riesgo su integridad como persona, el país, ojo, acá es muy importante esto, el país y la persona se le debe de respetar el derecho de vida, la libertad por motivos de raza, religión, opinión pública, nacionalidad o por permanecer en algún grupo social o partidario y tener las condiciones idóneas económicas, de seguridad, de vivienda y de empleabilidad. Queda aquí analizar, y ustedes que están ahí y nosotros que estamos viendo desde la otra costa, desde el otro país, desde el otro punto, El Salvador cumple con estos requisitos. Entonces es de una buena analizar y pregunta. mencionaban ellos. Es una buena pregunta porque cualquiera, o sea, la lógica es que le vienen a meter presión digamos, al tema del empleo, de brindar todas las condiciones, o sea, que este ser humano se desarrolle normalmente en ese territorio. Salud, educación, todo. Qué sé yo, un montón de cosas. Libertad. Que, como decimos aquí, antes y da para los que vivimos aquí. Ahora, esa es como una deducción lógica. Vaya. Ahora bien, Ernesto, esto es lo que se ha dicho, o sea, oficialmente, ¿qué hay? Marco Rubio ha anunciado, el canciller, el secretario de Estado, en el caso de Estados Unidos, un secretario de Estado, ha anunciado una gira por varios países de Centroamérica. ¿Este tema podría ser abordado? Oficialmente, ¿qué se sabe? El día de ayer, por horas de la tarde, noche, se decía de esta gira de Marco Rubio. Es muy importante referirnos a esto. Después de que se conocen ya estos acercamientos entre el gobierno de Bukele y Trump, se habla de giras importantes, tomando en cuenta países de la región que podrían apoyar a Estados Unidos en esto y en conversaciones, como ustedes ya lo mencionaban, y esta congresista decía, El Salvador va a adoptar y va a recibir a inmigrantes perfilados de alto riesgo para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuenta con una mega cárcel en este país centroamericano con las condiciones de poderlos albergar. Pero como lo mencionábamos, se habla de la otra cara, que es un punto importante, no hay nada oficial, todas son las especulaciones que se conocen a través de medios, a través de fuentes del nuevo gobierno que estarían dando esta postura. Sabemos que países de la región de Centroamérica hoy en día se han visto perjudicados y afectados por los efectos del cambio climático, la pospandemia, una economía quebrantada, lo que está haciendo que sus ciudadanos estén emprendiendo este viaje, pero está en la capacidad de poder recibir a ciudadanos de otras nacionalidades, en este caso si sería El Salvador, lo vamos a poner así, si sería El Salvador y sería el caso de que ellos estarían recibiendo y se confirma esta información, se trataría de principalmente venezolanos, los que ellos estarían recibiendo en procesos de un tercer país, como lo mencionábamos anteriormente, que se les garantice a ellos la vivienda, que se les garantice a ellos un sistema de salud, un sistema de empleabilidad y sobre todo también un sistema de protección, garantías en sus derechos constitucionales y sobre todo también El Salvador estaría adoptando esto. ¿En qué términos? Pues quedará de ver si es o no confirmada esta información. Sabemos que mucho se habla, mucho se dice, pero muy poco se conoce hoy en día de esto. Se ha ventilado esta información en la que estaríamos pendientes de Marco Rubio, esta
reunión importante con los diferentes sectores. Él, antes de ser secretario de Estado de acá de los Estados Unidos, ha visitado El Salvador, se ha reunido con el presidente de este país y ha mencionado principalmente la apertura del trabajo y el desarrollo que se podría tener. Expertos hablan en temas migratorios, en temas sociales, en temas políticos, en temas de empleo, que no están en capacidad de poder realizar este tercer país seguro. Primero, como decían ellos, es de ver lo que tenemos en casa para posteriormente poder dar a los que puedan llegar a su territorio y sobre todo también brindar estas garantías. ASNUR lo mencionaba en un comunicado de prensa ya hace un par de años sobre lo que debe de implicar principalmente el tercer país seguro. Ernesto, ¿tienes amigos, no sé, mexicanos, hondureños, salvadoreños, indocumentados? Claro que sí. Mucho temor, mucha zozobra, Tony. Eso te quería preguntar, ¿qué te están diciendo y qué medidas están tomando? ¿Cómo les ha cambiado la vida? Por ejemplo, los que están en la zona norte y les toca ir a trabajar en la agricultura, en la construcción, que déjame decirte, Tony, Diana, muy admirable la labor, desde muy temprano los que tú vas a ver por estas calles son latinos, que van muy temprano, a pesar del frío, a pesar de las inclemencias del tiempo, van a trabajar hoy en día ante esta situación. Ellos mencionan que van con miedo, incluso miran las vans que comúnmente se logran ver en estas calles y sienten temor que vayan a bajarse de ahí las autoridades de ICE, vayan a iniciar redadas. Lo hemos visto estas redadas en Bakersfield, Oxnard, donde agarraron sin preguntar, solo dijeron vámonos. El perfil latino que uno tiene acá en los Estados Unidos es muy evidente y lastimosamente las autoridades están arrasando con todo. Hay temor a las separaciones familiares, hay temor a que se pueda irrumpir en el tan anhelado sueño americano. Sabemos que la comunidad salvadoreña, Tony, amigos televidentes, tiene un rol muy importante en este lugar, que es el envío de las remesas económicas. Que ellos son una parte fundamental para el cambio que se vive hoy en día en El Salvador, porque por medio de las remesas, por medio de esta inyección económica, El Salvador ha tenido un auge y se ha levantado económicamente hablando. Si esto llegase a afectar a los salvadoreños que están acá en los Estados Unidos, definitivamente el panorama podría cambiar, no solo para El Salvador, sino que también para los países de América Latina, al no tener esta inyección económica en sus diferentes aspectos y sectores dentro del país. Ya que mencionaste el tema de las remesas, de hecho es titular en los principales periódicos del país y diferentes medios de comunicación digitales porque ascendieron a 8.479 millones de dólares durante 2024 y decía que es la mayor cantidad de aumento de remesas desde 1991, que es cuando se tiene registro. Entonces, el tema de las remesas es una buena parte del PIB. Si no mal recuerdo, Tony, los economistas nos han dicho por lo menos el 20% del PIB depende de las remesas familiares. Eso representa en la economía de los salvadoreños. Y se habla incluso... Bueno, ¿cuánto dijiste? 8,000. Bueno, el presupuesto general de la Nación para este año anda en 9.663. Sí, casi. Un poquito más abajo nada más. Y bueno. Y se habla, Ernesto, también de que podrían ponerle que aquellas personas que no tengan documentos o indocumentados, migrantes indocumentados, que quieran enviar remesas, si no tienen sus documentos, podrían verse perjudicados al momento de enviarlos. O sea, no podrían enviar remesas. He visto eso en los medios, se especula al respecto. Tristemente, el gobernador de Florida mencionaba hace algunos días de uno de los requisitos y cambios en las políticas de ciudad que estarían pidiéndole a todos aquellos establecimientos que facilitan el envío de remesas a los países de Latinoamérica y que lo hacen principalmente los latinos, no hacerlo si no presentan una identificación oficial con su Social Security acá en los Estados Unidos y en la que especifique que su estatus es
ya sea residente permanente, cuente o esté bajo algún programa que no sea cancelado, que no haya estado en vilo por la nueva administración o que sea una persona ciudadana americana. ¿Qué significa eso? Aún pone más en riesgo e incertidumbre entre las familias, porque son de los que tú los vas a ver, Diana, los fines de semana haciendo cola en establecimientos para poderles enviar a sus familias en sus países con mucho sacrificio este recurso económico. Entonces, son estados que son liderados por republicanos, en algo otros que son liderados por demócratas, donde está este estira y enfoque. Oklahoma inició en 2025 principalmente dándoles cambios a las políticas, como por ejemplo hay cambios sabemos que si tú tienes un hijo, tú eres una persona que no está bajo un estatus migratorio legal acá y tienes un hijo y lo quieres ir a matricular, ya no lo vas a poder hacer porque ahora vas a necesitar un requisito que garantice que sos una persona apta para poder vivir acá. Estás afectando a los niños. Están estas redadas que se mencionan en escuelas, iglesias, lugares santuarios. Eso te iba a preguntar. Ayer veía una nota periodística porque están llegando a los centros escolares para ver si los niños son hijos de padres indocumentados. Y entonces daba declaraciones la directora del centro escolar junto con otras organizaciones de padres de familia y decían, nosotros no dejamos entrar al centro escolar a las autoridades, son niños y los estamos protegiendo. ¿Se está dando esto también ahí en Los Ángeles? ¿Has sabido de algo al respecto, Ernesto? Claro que sí, Diana, esto es a nivel nacional y es la incertidumbre que hemos visto desde que se anunció la semana pasada una reducción. Estuvimos en una de las escuelas públicas acá en la ciudad angelina para ver detalladamente cómo es el mecanismo y se miró una reducción muy drástica en la llegada de los padres con sus hijos a las escuelas por el mismo temor. Algunos están tratando de tomar clases en línea bajo la modalidad que se tuvo en la pandemia del COVID-19. Esto por lo que pueda llegar a suceder. Sabemos que ya se han dado casos, ya se han reportado hasta este día casos de personas que han llevado a sus hijos y lastimosamente se han encontrado con las autoridades y es ahí donde viene la forma sabia de poderle enfrentar las personas que tienen esto, de callarse porque están aptos para poder estar en silencio, poder solicitar un abogado, pero como venimos y lo venimos hablando, lastimosamente las autoridades aquí agarran y no preguntan. Preguntan cuando solo por tu perfil, solo sí, por tu perfil latino, decías. Sí, estuve con un banquero este fin de semana y contaba una experiencia de que hay alguien allá en Estados Unidos que normalmente pues enviaba la remesa por Wells Fargo, ¿verdad? O el dinerito, o sea, hoy se está él transfiriendo el dinero que ha hecho en Estados Unidos, se lo está transfiriendo a una cuenta acá en El Salvador. Ahora ya hay otras pasarelas de pago, hay otros medios, pero está como quien dice, bueno, si me agarran, no voy a dejar todo esto aquí, quiero tener mi dinero allá también. Entonces hay gente que está ya pensando en ese tipo de situaciones, Ernesto. Es bien complicado, Tony, porque nosotros como medio, como red, viajamos constantemente a la frontera sur, que estoy hablando de la más próxima es Tijuana, San Diego. Ahí justamente la semana pasada observábamos cómo las personas llegaban, que estaban trabajando en el campo, en la industria, en fábricas, los capturaron, no preguntaron y fueron enviados y decían, yo quedé prácticamente solo con la ropa y mi mochila de trabajo, sus herramientas, decía, las logré rescatar y me enviaron, toda mi familia quedó acá en esta parte de California, con casas, con carros, que con mucho sacrificio lo han hecho, unos trabajando en diferentes sectores y decían, vengo sin nada. Es triste, Tony, ver estos escenarios, es triste ver las fotografías y videos de cómo van capturados con grilletes, con cadenas,
si bien es cierto, hay personas consideradas de alto rango de peligrosidad, pero como decían los activistas con los que logramos conversar casi a diario de los temas que están surgiendo, decían, también es importante clasificar a aquellos que no cuentan con un perfil riguroso, porque es un trauma, es una situación que les va a afectar. Ahí en El Salvador hemos logrado entrevistar a una salvadoreña que está en la parte norte del país. Estamos hablando de cerca de Aguilares y Guazapa, donde ella nos mencionaba que bajo la administración Trump, por 30 años ella estuvo acá y tenía su permiso de trabajo y fue deportada. Y llegó lastimosamente sin nada y no logró recuperar nada porque acá no estaban sus hijos, no estaba su familia, toda estaba en El Salvador porque ella nunca pensó que se iba a regresar. ¿Qué sucedió? Lo perdió todo. Y así son casos que se repiten lastimosamente en la que se pueden ver inmersos no solo salvadoreños, sino que también la comunidad latinoamericana. Hemos visto el estira y encoge que se tuvo entre Trump y el presidente de Colombia este fin de semana. Se hablan de aranceles, se hablan de castigos, de evitar dar visas a personas que van en los países que de nosotros, esto con el fin de evitar principalmente aquellas acciones que los países no quieran acatar de lo que está haciendo Estados Unidos. México por el momento se ha mantenido al margen de lo que pueda llegar a suceder. Es todavía aún incierto en los próximos días. Lo que sí te puedo decir, Tony y Diana, que la política migratoria acá en los Estados Unidos está cambiando todos los días. Lo que sucede en la mañana ya no es igual a lo que está sucediendo en la tarde. Vemos cómo las estadísticas están cambiando de las personas detenidas, estos vuelos de deportación, y definitivamente es muy complejo el tema migratorio. Y ahora queda la gran pregunta. ¿Los países están preparados para recibir a sus connacionales para una reinserción a la vida laboral, para una adaptación a la vida familiar, a la vida estudiantil de aquellos que desean reintegrarse? Económicamente activos también están en la capacidad de poder recibir a tantas personas. Es uno de los puntos muy importantes. Claro. Son las 8:43, nos quedan 2 minutos, Ernesto. No sé si has podido conversar por el otro lado, con los patronos, porque pues sí, por el mismo temor, muchos trabajadores no han ido, ¿verdad? Veía el otro día una publicación que decía que las ferreterías, por ejemplo, donde compras materiales de construcción estaban vacías, que algunas construcciones estaban como semiparadas, porque los trabajadores tampoco estaban llegando. Y esa es una afectación directa para el empresario legal, el norteamericano o el extranjero, pero que está legal en los Estados Unidos. En efecto, sabemos que son las empresas grandes las que se van a ver más perjudicadas por la falta de mano de obra, principalmente en aquellos estados considerados donde la población inmigrante no cuenta con una base de protección. Estamos hablando de Nueva York, Chicago, Denver, en Washington, en Maryland. Estas zonas, la protección de la comunidad inmigrante es poca o nula. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esas personas están dejando esta parte de estos estados, ciudades, y están adentrando a esas ciudades santuario. ¿Qué pasa con estos grandes inversionistas? No tienen la mano de obra. Va a ser una afectación que se va a ir viendo conforme pasen los días, conforme pasen las semanas, donde no se va a tener acá, si ponemos un ejemplo claro, Diana y Tony, a toda la audiencia que está en estos momentos escuchando la entrevista, el sur de California va a necesitar una mano de obra en el ámbito de construcción grande, más de 12,000 estructuras afectadas. ¿Quiénes son las personas que van a estar ahí? Exacto. Son ellos, los inmigrantes, las personas que están trabajando de sol a sol. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las personas van a buscar una protección acá. Y aquí viene el otro punto. Va a convulsionar Los Ángeles. De tanta la capacidad, de tanta la gente. La renta se va a subir. La calidad de vida ya no va a ser igual a la que se tiene ahorita. Los precios van a variar por la sobrepoblación que se va a tener.
O sea, definitivamente son pros y contras los que se tienen en términos migratorios. Por allá, en la zona de los estados más importantes, se van a tener la falta de mano de obra, pero acá es lo que va a abundar y lo que podría ser también la diferencia en una de las ciudades muy productivas acá en los Estados Unidos, Los Ángeles, el estado de California, que está contribuyendo aún más en la economía de los Estados Unidos. Definitivamente, Diana y Tony, este tema da mucho de qué hablar, Claro. da mucho de lo que se tiene que decir. Lo que sí es importante referirnos es que la comunidad salvadoreña hoy en día tiene mucha zozobra, mucha incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder en términos legales, en términos de su estatus acá en los Estados Unidos, y definitivamente ahí vamos a estar para poderles llevar de primera mano los testimonios, los casos, las historias de ellos, que son lo importante hoy en día de lo que están sucediendo acá a través de nuestros programas que tenemos en El Salvador y en toda América Latina también. Deportaciones de salvadoreños no se ha hablado, ¿verdad? Todavía. Ya se empiezan a mencionar, se hablaba de esta persona que se perfilaba como el pandillero que justamente fue capturado en Maryland, esto en Washington. La persona pues fue identificada y posteriormente deportada. Ya en los próximos días quedará de ver si las autoridades de Migración y Extranjería en conjunto con Cancillería y también las diferentes organizaciones se trabaja articuladamente para poderle hacer frente a esta dura realidad que ha estado históricamente, Diana, pero ahora es más visible. Claro. Es más visible ver también cómo se va a hacer el trabajo, es muy importante. Unos llegan a El Salvador, pero otros también se van y lastimosamente esta población en movilidad humana es la que siempre ha venido reiterando que son esas faltas de oportunidades, ese empleo estable, esa economía y sobre todo también los cambios que se deben de tener en los diferentes sectores para que ellos puedan permanecer, pues muchos se ven obligados a eso, a irse, lastimosamente, de nuestras naciones y cumplir el sueño americano. Bueno, Ernesto, como te decíamos al principio, agradecemos tu esfuerzo, tu levantada temprano, el frío, estar ahí, de verdad. Gracias en nombre de nuestra audiencia. Ya medio salió el sol, vemos, está bastante... Amaneció, mira, ¿Amaneció? ya los primeros rayos del sol ya empiezan a alumbrar acá en la ciudad angelina. Definitivamente, si ves, el cambio es muy radical. Lo que sí no cambia es el frío a esta hora. El es frío. cuando más tiene un descenso, pero créeme, Tony y Diana, que es un gusto poder compartir con ustedes como salvadoreño. Creo que es importante y como periodista también conocer de primera mano estos temas para podérselos transmitir a ustedes, porque muchas veces se miran canales internacionales, pero la dura realidad es que se vive de nuestra comunidad. Nosotros con ellos la estamos viviendo como medio de comunicación. Entonces, ese compromiso lo hemos tenido desde hace 4 años acá y lo vamos a seguir manteniendo firme en todas nuestras emisiones de los canales que ustedes ya saben que nosotros estamos llevándoles todos los pormenores y sobre todo a través del programa también al sur de la frontera, donde usted puede ver la dura realidad de lo que estamos teniendo hoy en día junto a Rosana Web. Ahí le estamos informando todos los domingos. Eso quería decir 2 cosas. La gente puede sintonizar a Ernesto a través de Canal 12, ¿verdad? Así es, él es Canal corresponsal 12. para Canal 12 en Los Ángeles, California. Sí. Y en este programa. Y al sur de la frontera, sí, ¿no? En este programa. ¿Los domingos a qué horas es, Ernesto? Los domingos es en punto de las 8:30 de la noche. 8:30. Canal 12. Yo pensé que este programa. Ah, no, pues y aquí también te vamos Aquí a tener, también. por supuesto. Mira, y solo como dato adicional, antes de terminar, Google habría actualizado ya el nombre del Golfo de México en su plataforma Maps y ya lo reemplazó por Golfo de América. Pues sí, pero ¿quién maneja Google, verdad? Pues sí, También. ¿verdad? 24.1% del PIB representa las remesas, dice Alberto José. Gracias, Alberto José, por el dato. Nuevamente un abrazo fuerte. Con este frío, con mucha más razón, Ernesto, y gracias por tu tiempo y todas tus apreciaciones. Hasta luego, Ernesto. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Un gusto, compañeros. Un abrazo, saludos. Un abrazo en la distancia. Si quiere volver a escuchar esa entrevista, atención a lo siguiente.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.